En las últimas horas se conoció que el sátrapa vendido y mentiroso de Juan Manuel Santos en una entrevista había asegurado que como jefe de Estado intercedió a favor del expresidente Álvaro Uribe para que no fuera acusado ante las cortes estatales de Estados Unidos. De acuerdo con este impresentable personaje, esta intermediación se hizo a través de Gabriel Silva, quien era entonces embajador de Colombia en Washington cuando Santos recién asumió la presidencia. En esta declaración totalmente mentirosa dijo lo siguiente: Mire, lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva, que estaba embajador en Washington, y me dijo: aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Y le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces déjeme, yo investigo. Habló con unos abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama, lo que habría que hacer es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Y eso fue lo que hicimos, porque allá la inmunidad diplomática no es simplemente porque usted fue expresidente, sino es caso por caso. Entonces fuimos a lo más alto, dijeron sí, vamos a ayudar, y ayudaron, y eso evitó, porque sí me parecía un poco indigno para el país ver a un expresidente en el banquillo en las cortes estatales de Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, este sinvergüenza dijo que gracias a él el expresidente Uribe no había sido acusado en Estados Unidos de ningún delito gracias a la inmunidad que le consiguió con su embajador en ese país. En forma irónica, el expresidente Uribe le respondió en su cuenta de X, abro comillas: me acabo de enterar. De haber sabido el poder de Santos en la justicia de Estados Unidos, se habría ahorrado el dinero cuantioso que hubo que pagar a un abogado cuando me acusaron del asesinato de trabajadores de Drummond. En su momento, esta declaración de Juan Manuel Santos también fue desmentida por el expresidente Iván Duque, quien dijo en su cuenta de X, abro comillas: más rápido cae un mentiroso que un cojo. El otorgamiento de dicha inmunidad frente a quienes intentaron someterlo a cuestionamientos judiciales entre 2010 y 2011 fue producto de una decisión judicial y no de una intriga generosa. Es decir, que la justicia de Estados Unidos determinó a través de una sentencia judicial que el expresidente era inocente de todas las falaces acusaciones que se le hicieron. Todo este trabajo fue gracias al brillante abogado norteamericano Gregory Craig, quien hizo una defensa impecable del expresidente, lo cual permitió que la justicia de ese país lo declarara completamente inocente. Ahora bien, a través de una publicación en las redes sociales en el día de hoy, el expresidente Uribe dejó ver que Juan Manuel Santos podría estar buscando su inmunidad frente al caso de Brecht, por eso habla de inmunidades para escapar del largo brazo de la justicia que lo pondría preso muy pronto. Veamos lo que dijo el gran expresidente Álvaro Uribe, que vuelve a dejar en ridículo a Juan Manuel Santos y a todos los mamertos que le dedicaron un video a esta infamia. Santos, Silva, Maclet, Chávez, Arias. Historias que yo debería tener en el olvido, pero que el lucimiento mentiroso me obligan a revivir. Y alguito sobre María del Pilar Hurtado y Odebrecht. En 2001, antes de mi gobierno, fueron asesinados unos trabajadores de la Drummond, ya de expresidente. Mientras dictaba clase en la Universidad de Georgetown, ONG de izquierda me acusaron por el hecho ante un juez de los Estados Unidos y me citaron a un testimonio. El embajador Silva me ofreció que el gobierno colombiano pagaría los abogados. Le contesté que de manera ninguna. También rechacé su oferta para que una compañía de negocios de café, en la cual el embajador tenía intereses, pagara esos servicios profesionales. Me extrañó el tema, porque el doctor Silva había sido presidente de la Federación de Cafeteros. Como lo ha recordado el expresidente Iván Duque, quien me acompañaba, por sugerencia del doctor Luis Alberto Moreno,
entonces presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso me representó el abogado Gregory Craig, quien había sido el asesor jurídico del expresidente Obama. Además, el doctor Guillermo Echeverry estuvo conmigo en muchos de estos episodios. La Drummond me ayudó con los cuantiosos honorarios. La demanda era contra esta compañía por hechos que nada tuvieron que ver con mi gobierno. Así le informé al país en entrevista de Blue Radio. El doctor Silva, en el periódico El Tiempo, afirmó que el pago de Drummond fue para retribuir los favores tributarios de mi gobierno. Ante la fiscalía lo denuncié infructuosamente por esta infamia. Mi tema en los Estados Unidos era de representación judicial, no de gestión diplomática. Y otro tema, Macled, preso en Colombia. Era conexión de bandidos con el gobierno Chávez. Pedí al entonces presidente Santos que lo extraditara a los Estados Unidos, no a Venezuela, donde le aplicarían la fórmula cubana de silencio o muerte. Me dijo Santos que con los Estados Unidos no había tratado de extradición y que con Venezuela sí. En efecto, Macled fue enviado a Venezuela y nunca más se supo de él. No valió recordarle a Santos que durante nuestro gobierno, sin tratado, se extraditaron muchas personas a los Estados Unidos, con base en el Código de Procedimiento Penal y en la Convención de Viena. Pero primó el compromiso de Santos con Chávez. Poco tiempo después, el gobierno Santos cambió de teoría. Sostuvo que había tratado con los Estados Unidos y pidió que el exministro Andrés Arias fuera enviado a Colombia. Alegaron con sofisma que el tratado había sido firmado. Ignoraron que esos tratados son actos jurídicos complejos, que sin ley ratificatoria, que en este caso fue declarada inexequible, son inaplicables. Pedí al presidente Martinelli de Panamá que asilara a María del Pilar Hurtado. En mi presencia le consultó a Santos por teléfono. Santos aceptó. Años después me invitaron a una reunión social con el presidente Varela, también de Panamá, quien, sin que yo le pidiera explicaciones, me dijo que por presión de Santos envió a María del Pilar Hurtado de regreso a Colombia. Lo único que justifica que me hubieran distraído de la reflexión sobre las dañinas reformas del gobierno del presidente Petro es que Santos puede estar invocando su inmunidad en los Estados Unidos frente al caso Odebrecht.